Cuando llegué a la boda de mi hijo, él me estaba esperando en la puerta y me dijo: «Yo no te invité, mamá. Toda la familia decidió que tú ya no formas parte de nosotros. Por favor, vete de aquí». Yo sonreí y respondí con calma: «Está bien, hijo, pero no se te olvide revisar tu teléfono». Me fui. Cuando él miró el teléfono, ¿sabes ese momento en que sientes que el corazón se te detiene, pero sigues de pie? Eso fue exactamente lo que sentí cuando mi hijo Enrique extendió el brazo frente a mi cuerpo, impidiéndome la entrada a la iglesia. Yo estaba impecable. Había elegido un vestido azul petróleo que me costó 2.800 pesos, una fortuna para alguien que siempre vivió con sencillez. Pasé 3 horas en el salón esa mañana, uñas hechas, el cabello recogido en un chongo elegante que la estilista juró que quedaría perfecto para la mamá del novio, perfume importado que había guardado por años para una ocasión especial. ¿Y qué ocasión podría ser más especial que la boda de mi único hijo? La iglesia estaba preciosa. Flores blancas cubrían cada centímetro de la entrada. Los invitados entraban con sus trajes de gala, riéndose, tomándose fotos. Yo miraba todo aquello con una sonrisa nerviosa en el rostro, apretando con fuerza el bolso de piel que había sido de mi madre. Dentro, mi celular vibraba sin parar. Mensajes que no contesté, llamadas que ignoré. Yo sabía lo que estaba a punto de pasar. Cuando subí los escalones de la escalinata, mi hijo apareció como una sombra en la puerta. Enrique estaba distinto, más flaco, el rostro tenso, ojeras profundas. El traje gris carbón que llevaba era claramente demasiado caro para nuestro estilo de vida, y yo sabía perfectamente quién lo había elegido. Detrás de él, 2 guardias de traje negro cruzaron los brazos, como si yo fuera una amenaza, como si ser madre fuera sinónimo de peligro. «Mamá», empezó, pero la voz se le quebró. Tragó saliva, desvió la mirada. Yo no dije nada, solo esperé. Mi corazón golpeaba tan fuerte que lo sentía en las sienes, pero mantuve el rostro sereno. Yo no te invité para estar aquí». Silencio. La gente alrededor empezó a notar. Miradas curiosas, murmullos. Toda la familia decidió. Hizo una pausa como si las palabras le quemaran la boca. Decidió que tú ya no formas parte de nosotros. Por favor, mamá, vete de aquí. Sentí cada palabra como un cuchillo, pero no se me salió ni una sola lágrima. No ahí, no frente a ellos. Miré hacia adentro de la iglesia y la vi a ella, Ximena, la novia, de pie entre las bancas, con un vestido blanco entallado, marcando un cuerpo que ella siempre se empeñaba en presumir. Me sostuvo la mirada con esa sonrisita ladeada, esa sonrisa de quien cree que ya ganó. Respiré hondo. «Está bien, hijo». Mi voz salió tranquila, firme. «Pero no olvides revisar tu teléfono». Enrique frunció el ceño, confundido. Abrió la boca para decir algo, pero yo ya me estaba dando la vuelta. Bajé los escalones, despacio, uno por uno, la cabeza en alto, la postura impecable. Como me enseñó mi madre, doña Rosa, la dignidad no se inclina ante nadie. Subí al auto que el conductor de la aplicación mantenía encendido. Cerré la puerta y solo entonces, cuando el coche empezó a alejarse de esa iglesia tan hermosa y de ese hijo al que ya no reconocía, fue cuando una sola lágrima rodó por mi mejilla. Pero no era una lágrima de derrota, era la lágrima de quien acaba de soltar la bomba. Porque dentro de ese teléfono que le pedía a Enrique que revisara, estaba todo. Cada mentira, cada manipulación, cada secreto sucio que Ximena le ocultó durante 2 años completos. Y en 10 minutos, cuando él abriera ese mensaje programado, la boda que ella tanto había soñado se iba a derrumbar como un castillo de arena. Pero para que entiendas cómo llegué hasta este momento, necesito volver atrás en el tiempo, regresar al día en que mi esposo Osvaldo cerró los ojos por última vez y me dejó sola en este mundo con una sola petición. Protege a nuestro hijo, Brenda, incluso de sí mismo. Si quieres descubrir qué había en ese teléfono y cómo una madre de 68 años logró darle la vuelta a la situación frente a la nuera más manipuladora que hayas visto, suscríbete al canal ahora, porque esta historia apenas comienza, y lo peor todavía no ha pasado. 2 años antes de aquel día en la iglesia, yo estaba sentada en una silla de hospital que rechinaba con cada movimiento. El olor a desinfectante me quemaba la nariz. Las luces fluorescentes parpadeaban en el techo y mi esposo, Osvaldo, me sostenía la mano con una fuerza que yo no sabía que aún tenía. 63 años de vida,
42 años de matrimonio, todo resumido en ese cuarto blanco y frío. El cáncer fue cruel, rápido, 6 meses, desde el diagnóstico hasta el final. Cáncer de páncreas, ese que los médicos llaman silencioso, porque cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. Osvaldo siempre fue un hombre discreto, trabajador. Se levantaba a las 5 de la mañana todos los días para abrir la pequeña fábrica de autopartes que construimos juntos, ladrillo por ladrillo. Yo me quedaba en la oficina, encargándome de la parte administrativa, de las cuentas, de los proveedores. Éramos un equipo, él y yo. Nos complementábamos, pero nadie lo sabía. Para Enrique, para los vecinos, para todo el mundo, Osvaldo era solo otro trabajador más. Vivíamos en una casa sencilla de 120 metros cuadrados, en una colonia de clase media de la Ciudad de México. Auto modesto, ropa sin marcas, cenas en casa, nunca en restaurantes caros. Osvaldo me enseñó eso. Brenda, el dinero grita cuando quieres presumir y susurra cuando quieres guardar, y nosotros lo guardamos. Prométeme algo, susurró Osvaldo aquella última noche, con la voz raspada por la morfina. No dejes que nadie sepa del dinero todavía. Nuestro hijo necesita madurar primero. Yo lo prometí, aunque no lo entendí del todo. 3 días después, enterré a mi esposo bajo una llovizna fina que parecía llorar conmigo. Enrique estaba a mi lado, sosteniendo un paraguas negro. Tenía 40 años en ese entonces. Soltero. Trabajaba en una empresa de tecnología con un sueldo razonable. Nada extraordinario. Vivía en un departamento rentado en el poniente de la ciudad. Después del funeral, me senté con el abogado, el licenciado Augusto Ramírez, un hombre de 70 años que conocía a Osvaldo desde que éramos jóvenes. «Doña Brenda, voy a ser directo con usted», dijo mientras abría una carpeta gruesa. «El patrimonio que dejó su esposo es considerable». Considerable era un eufemismo. La fábrica, con más de 35 años de funcionamiento, estaba valuada en 1.200.000 pesos. La casa donde vivíamos, que Osvaldo había terminado de pagar hacía 20 años y que remodeló por completo 5 años atrás, estaba valuada en 2.890.000 pesos. Teníamos un departamento de 2 recámaras rentado en la colonia Narvarte, que generaba 12.500 pesos mensuales. Las inversiones en instrumentos financieros sumaban 900.000 pesos. Y además, una pequeña parcela en el interior del Estado de México, herencia de los padres de Osvaldo, valuada en 210.000 pesos. Total, 5.200.000 pesos. Me quedé paralizada mirando esas cifras. «Y hay más», continuó el licenciado Augusto, empujando un sobre sellado hacia mí. «El testamento de Osvaldo es muy claro. Usted puede abrirlo ahora». Pero él pidió que esperara el momento adecuado para mostrárselo a Enrique. Abrí el sobre con las manos temblorosas. La letra de Osvaldo estaba ahí, firme como siempre. «Brenda, mi amor, si estás leyendo esto es porque ya me fui. Dejo todo en tus manos, porque confío en ti, como nunca he confiado en nadie. Enrique recibirá su parte cuando esté listo, no cuando cumpla cierta edad, no cuando se case, sino cuando demuestre la madurez para valorar lo que construimos con sacrificio. Tú sabrás cuándo llega ese momento. Hasta entonces, protege nuestro legado y protégete tú también. No todo el que dice amar, ama de verdad. Tuyo por siempre, Osvaldo». Doblé la carta y la guardé en el fondo de mi bolsa. Decidí no decirle nada a Enrique. Todavía no. Seguí viviendo en la misma casa, con el mismo coche, la misma rutina. La fábrica quedó bajo la administración de un gerente de confianza que Osvaldo había formado durante años. Las utilidades llegaban a mi cuenta cada mes, alrededor de 18.000 pesos netos, pero yo seguía siendo discreta. Gastaba poco e invertía el resto. Enrique nunca preguntó. Supuso que yo vivía de la pensión de su padre y quizá de algunos ahorros. Me ofreció ayuda económica un par de veces y yo la rechacé con educación. «Estoy bien, hijo, no te preocupes». Yo creía que estaba haciendo lo correcto, protegiendo el legado hasta que mi hijo estuviera listo para recibirlo. Pero entonces, 6 meses después del entierro, Enrique apareció en mi casa un domingo por la tarde. Estaba distinto, sonriendo de más. Ese tipo de sonrisa boba que tiene un hombre enamorado. «Mamá,
Necesito presentarte a alguien. Abrí la puerta y vi a una mujer rubia, bronceada, artificial, con tacones de 15 centímetros, un vestido demasiado ajustado para una tarde de domingo. Tendría poco más de 30 años, como máximo, uñas postizas rojas, maquillaje cargado y un brillo en los ojos que en ese momento no supe descifrar. «Hola, suegra», dijo con una voz aguda, extendiéndome la mano llena de anillos. «Soy Jimena. Por fin, un gusto conocerte». Apreté su mano fría, calculadora, y en ese mismo instante, sin saberlo de forma consciente, algo dentro de mí se estremeció porque acababa de conocer a la persona que intentaría destruir todo lo que Osvaldo y yo habíamos construido. La pregunta que yo no sabía responder esa tarde de domingo era quién era ella en realidad y por qué mi hijo, siempre tan sensato, estaba completamente ciego ante el peligro que acababa de cruzar la puerta de nuestra vida. Jimena entró a mi sala como si ya fuera la dueña del lugar. No se quitó los tacones, no preguntó si podía sentarse. Simplemente se dejó caer en el sofá de 3 plazas que Osvaldo y yo compramos hacía 15 años. Cruzó las piernas y empezó a examinar cada rincón de la casa con esos ojos de halcón. «¡Qué casa tan encantadora!», doña Brenda dijo. Pero el tono no coincidía con las palabras. «Muy vintage, ¿no? Estas cosas antiguas tienen un valor sentimental que ningún dinero puede pagar». «Vintage. Llamo vintage a mi casa». Enrique estaba radiante, sentado a su lado como un perro obediente. Le sostenía la mano con ese gesto protector que me apretó el pecho. Mi hijo nunca había sido de tener muchas relaciones. Era tímido, concentrado en el trabajo, y de pronto aparecía con una mujer que parecía salida de un programa de telerrealidad. «Mamá, Ximena es influencer digital», anunció Enrique con orgullo. «Tiene más de 28,000 seguidores en Instagram». Ximena soltó una risita y saludó con la mano, como fingiendo modestia. Pero yo vi el brillo de satisfacción en sus ojos. «Ay, amor, no es nada», dijo. «Solo comparto un poquito de mi rutina, moda, viajes, esas cosas». Me lanzó una mirada calculada. «¿Usted tiene Instagram, doña Brenda?» «No, hija. No tengo paciencia para esas tecnologías». Me imagino sonrió. «La generación de usted no creció con eso, ¿verdad? Debe ser difícil seguirle el paso a las nuevas generaciones». Ahí estaba, la primera puya, sutil pero certera. Serví café y un pan de elote que había preparado esa mañana. Ximena tomó un pedazo diminuto, le dio una mordida casi simbólica y dejó el resto en el plato. «Qué rico, suegra. Pero no puedo excederme», dijo, dándose palmaditas en el vientre plano. «Tengo que cuidar la figura, ¿no? Trabajo con la imagen». Mientras hablábamos, noté algo extraño. Jimena no podía quedarse quieta. Sus ojos vagaban. Miraba el reloj antiguo de la pared, la librera, las fotografías familiares y, sobre todo, el escritorio de caoba que estaba en una esquina de la sala. «Enrique me contó que el señor Osvaldo tenía un negocio propio, ¿no?», preguntó con aparente naturalidad, mientras revisaba su celular. «No era un taller. Era una fábrica de autopartes», corregí. «Ah, qué padre. De esas pequeñitas artesanales», dijo. «Pequeñita artesanal». «Era un buen negocio», respondí. Seca. «Muy buen negocio». «Claro», asintió demasiado rápido. «Los negocios familiares siempre tienen un valor especial. ¿Usted lo sigue manejando o tiene a un gerente de confianza?» Vi cómo sus ojos brillaron, como una serpiente que acaba de oler a su presa. «Qué maravilla que pueda llevar todo sola». Se inclinó hacia adelante. «Me imagino que es mucha responsabilidad. Papeles, impuestos, todo eso. A su edad debe ser cansado, ¿no?» «A su edad». Segunda puya. Enrique no notó nada. Estaba entretenido con el celular, seguramente respondiendo mensajes del trabajo. «Me las arreglo bien», respondí, manteniendo un tono educado. Ximena se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala. Pasó la mano por los muebles. Se detuvo frente a una foto antigua de cuando Enrique tenía 5 años. «¿Siempre han vivido aquí?» «Desde hace 38 años». «¡Guau!», rió. «Apuesto a que ya ha pensado en mudarse a algo más pequeño, más práctico, ¿no? Las casas dan mucho trabajo cuando una se hace mayor». «Mayor». Tercera. «Nunca lo he pensado», mentí, porque ya empezaba a entender el juego. Siguió caminando y de pronto hizo algo que me puso en alerta.
Abrió el cajón del escritorio. «Ay, perdón», dijo, cerrándolo rápido. «Pensé que era un portarretratos. Qué manía la mía de tocar todo». Pero yo lo vi. Vi cómo echó una mirada rápida a lo que había dentro. Documentos, recibos, papeles de la fábrica que yo había dejado sobre el escritorio. Enrique por fin levantó la vista. «Shime, amor, deja de andar revisando las cosas de mi mamá», dijo riendo, pero sin convicción. «Perdón, suegra», respondió ella, regresando a su lado y colgándose del brazo de mi hijo. «Es que adoro las casas con historia, y esta tiene muchísima». El resto de la tarde fue más de lo mismo. Preguntas casuales sobre la casa, sobre la jubilación de Osvaldo, sobre planes a futuro. Pescaba información como quien no quiere la cosa, soltando halagos envenenados entre frase y frase. Cuando por fin se fueron, ya era de noche. Enrique me abrazó en la puerta. «¿Te cayó bien, mamá?». Miré a Jimena, que ya estaba en el coche, absorta en su celular. «Parece interesante», fue todo lo que pude decir. Fue todo lo que pude decir. Yo sabía que había sido rápido, pero Enrique sonrió de esa manera que me partió el corazón. «Creo que ella es la persona correcta, ¿sabes?». Apreté la mano de mi hijo. «Si tú eres feliz, hijo, yo soy feliz». Mentí otra vez, porque esa noche, acostada en la cama, mirando el techo, yo sabía exactamente qué era lo que acababa de entrar en mi vida. Una mujer que no amaba a mi hijo, una mujer que había visto algo en ese cajón, alguna información, algún número, y ahora estaba calculando cuánto valía la vida que Osvaldo y yo habíamos construido. Lo que yo no sabía en ese momento era que Jimena ya iba 3 pasos adelante y que en menos de 3 meses haría una petición que cambiaría para siempre todo entre mi hijo y yo. 3 meses después de aquella tarde, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana de un sábado. Era Enrique, con la voz temblorosa de emoción. «Mamá, le pedí matrimonio», y dijo que sí. Me senté en la cama, todavía aturdida por el sueño. 3 meses, 90 días de relación, y ya estaba comprometido. «Hijo, ¿no es muy rápido? Cuando lo sabes». «Lo sabes», respondió con esa certeza irritante de quien está enamorado. Jimena dijo algo muy bonito ayer, que no hace falta esperar años para estar seguros cuando 2 almas se encuentran. 2 almas se encuentran. Jimena le había llenado la cabeza a mi hijo con esas frases de autoayuda barata. ¿Y cuándo sería la boda? «Dentro de 4 meses. Jimena no quiere esperar mucho. Dice que ya perdió demasiado tiempo en relaciones que no funcionaron. 4 meses del compromiso a la ceremonia. Apenas daba tiempo de conocer bien a su familia, de saber quién era ella en realidad. Pero me mordí la lengua y dije: «Felicidades, hijo. Me alegra por ti». 2 semanas después, aparecieron de nuevo en mi casa. Jimena estaba distinta, más segura, como si ahora tuviera derechos que antes no tenía. Se sentó en el mismo sofá, pero esta vez puso los pies descalzos sobre la mesita de centro. «Suegra, tenemos que hablar de la boda», dijo mientras sacaba el celular de su bolsa. «Ya elegí el banquete, la iglesia, el vestido, todo de primera, obviamente. Al final, solo te casas una vez, ¿no?». Enrique sonrió incómodo a su lado. «Chime, ve directo al punto». Ella suspiró de manera dramática. Está bien. Es que mire, doña Brenda, estamos empezando una vida juntos, ¿sabe? Y una boda cuesta caro, muy caro». Me miró directamente. «Entonces pensamos que, ya que usted es la mamá del novio, ¿qué tal si nos ayuda con los gastos?». Aquello no era una petición, era una exigencia disfrazada de charla informal. «¿Cuánto están pensando?», pregunté. Ximena tecleó algo en el celular y giró la pantalla hacia mí. 45,000 pesos. Sentí que el aire se me iba por un segundo. «Es una fiesta para 150 invitados», explicó, como si justificara una inversión. «Banquete completo, barra libre premium, decoración de revista. No se puede hacer menos que eso, suegra. La gente espera calidad». Miré a Enrique. Desvió la mirada. «Hijo, ¿tú estás de acuerdo con esa cantidad?». «Mamá, sé que es mucho», se rascó la nuca, nervioso, pero la mamá de Jimena ya ofreció 80,000 pesos. «Sería justo que tú también cooperaras, ¿no?». 80,000 pesos. La mamá de Jimena. Algo no cuadraba. Una mujer que supuestamente daba esa cantidad para la boda de su hija.
pero la hija vivía en un departamento rentado de una sola recámara en el sur de la ciudad. Una influencer con 28,000 seguidores que apenas lograba cerrar colaboraciones. Pero me tragué la desconfianza. Está bien. Voy a transferir los 45,000 pesos. Jimena aplaudió como una niña. Ay, suegra, sabía que podía contar con usted. Al día siguiente hice la transferencia. Enrique me llamó esa noche para agradecerme. Su voz sonaba rara, forzada, como si estuviera leyendo un guión. Pensé que con eso se acabaría todo, que después de esa inversión en su boda, las cosas volverían a la normalidad. Pero 2 semanas después, Jimena llamó sola. Hola, suegra. ¿Todo bien? Todo bien, Jimena. ¿Necesitas algo? Ay, es un poco incómodo hablar de esto. Hizo una pausa calculada, pero volvimos a hacer las cuentas y el dinero que usted dio no va a alcanzar. El banquete subió de precio. La decoradora cobró más porque la iglesia es grande. Ya sabe cómo es. Apreté los puños. ¿Cuánto más? Solo 35,000 pesos más. Así cerramos todo bien. 35,000. Solo. Jimena, eso ya pasa de 80,000 pesos. Es mucho dinero. Lo sé, suegra, pero mi mamá ya dio su parte. No puedo pedirle más. Su voz se volvió melosa. Y usted no querría que la boda de su único hijo quedara a medias, ¿verdad? Era chantaje emocional puro y simple. Voy a ver qué puedo hacer. Ay, gracias, suegra. Sabía que usted iba a entender. Colgué y me quedé mirando la pared de la sala. La misma pared donde estaba la foto de Osvaldo sonriendo. Esa sonrisa que parecía decir, te lo advertí, Brenda. Al final, transferí los 35,000 pesos. No porque me pareciera correcto, sino porque era la boda de mi hijo. Y las madres hacemos sacrificios, incluso cuando sabemos que nos están manipulando. Cuando el dinero cayó en la cuenta, esperé un agradecimiento, una llamada, un mensaje. Nada. Ximena desapareció durante 3 semanas. Enrique mandaba mensajes cortos, siempre ocupado. Mamá, luego hablamos. Mamá, ando corriendo. Mamá, Jimena está muy estresada con los preparativos. Y entonces, una semana antes de la boda civil, lo descubrí por casualidad, a través de una publicación en el Instagram de Jimena. Recibí un mensaje en WhatsApp. Era una foto. Ximena y Enrique en el registro civil, ya casados. El texto decía: ceremonia íntima y especial, solo con las personas más importantes. Yo no estaba ahí. Mi hijo se había casado y ni siquiera me invitó. Llamé a Enrique 5 veces. Todas se fueron al buzón de voz. Finalmente regresó la llamada cerca de la medianoche. Mamá, perdón. Fue todo muy apresurado. Jimena quería algo pequeño, solo familia. Yo soy tu familia, Enrique. Silencio del otro lado de la línea. Sí, mamá. Pero Jimena tiene una idea diferente de lo que es familia, y yo necesito respetar eso. Colgué el teléfono, y esa noche, por primera vez, entendí que mi hijo ya no era mío. Ahora le pertenecía a ella. Lo que yo no imaginaba era que eso apenas era el comienzo, porque Jimena no quería solo mi dinero, lo quería todo. Y la siguiente petición iba a doler mucho más que 80,000 pesos. La boda por la iglesia estaba programada para 3 meses después, pero tras el matrimonio civil, algo cambió. No fue de golpe. Fue como veneno cayendo gota a gota en el agua. Primero, los almuerzos de los domingos. Durante 40 años, cada domingo fue sagrado en nuestra familia. Osvaldo hacía carne asada en el patio. Yo preparaba arroz, ensalada, esa mayonesa especial que llevaba 3 tipos de papa. Enrique llegaba al mediodía y se quedaba hasta las 5 de la tarde. Platicábamos, reíamos, veíamos fútbol juntos. Después de que Osvaldo murió, mantuve la tradición. Enrique siguió viniendo. Era mi único día con él, hasta que Jimena entró en escena. El primer domingo después del matrimonio civil, Enrique canceló a última hora. Mamá, Ximena no se siente bien. Creo que es migraña. Está bien, pasa. Segundo domingo. Mamá, ya habíamos quedado de comer en casa de su mamá. Se me olvidó avisarte. Tercer domingo. Mamá, necesito descansar. La semana estuvo pesada. Cuarto domingo. No llamó. Simplemente no apareció. Le marqué 6 veces. Todas se fueron al buzón. Le mandé un mensaje. Hijo, ¿todo está bien? Estoy preocupada.
La respuesta llegó 4 horas después. Todo está bien, mamá. Luego hablamos. Conversación que nunca pasaba. Y entonces comenzaron las excusas cada vez más desgastadas. Reunión de trabajo en domingo. Viaje de último momento. Ximena no se sentía cómoda. Ximena estaba cansada. Ximena, Ximena, Ximena. Todo era Ximena. Traté de ser comprensiva. Al final, eran recién casados. Necesitaban tiempo juntos. Yo lo entendía, o al menos trataba de entenderlo, hasta que llegó el golpe que de verdad dolió. Lo descubrí por pura coincidencia, gracias a doña Concepción, mi vecina chismosa que veía todo. Lo vi saliendo de casa de la mamá de Ximena la semana pasada. Brenda me dijo mientras regaba las plantas. Su coche estaba estacionado ahí. Dicen que ahora es su tradición, todos los jueves. Todos los jueves. Mi hijo tenía tradición de cenar con su suegra, pero ya no tenía tiempo para comer con su propia madre. Me tragué el llanto seco y le agradecí la información. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando cada conversación, cada excusa, cada cancelación, y entonces vi el patrón. Ximena me estaba sacando de la vida de mi hijo despacio, de manera estratégica. Las llamadas también disminuyeron. Antes, Enrique me llamaba al menos 3 veces por semana. Hablábamos de su trabajo, de su día, de cualquier tontería. Madre e hijo. Después de la boda, las llamadas se redujeron a 1 por semana, luego 1 cada 15 días, y siempre rápidas, apuradas, con Ximena llamándolo de fondo. Amor, ven rápido. Mamá, luego te marco, ¿sí? Nunca marcaba. Empecé a notar también que ya no contestaba mis llamadas. Dejaba sonar el teléfono hasta que se iba al buzón, y cuando regresaba la llamada, si es que lo hacía, siempre decía lo mismo. Perdón, mamá. Estaba en silencio. 1 vez, 2, 3, 10 veces en silencio. Luego descubrí, por casualidad, que él estaba activo en WhatsApp, subiendo historias a Instagram, respondiendo comentarios, pero no tenía 2 minutos para atender a su madre. Lo peor llegó cuando me di cuenta de que existía un grupo familiar en WhatsApp. Familia López, el apellido de Enrique. Lo supe porque Ximena subió una foto ahí y alguien, probablemente sin querer, mandó una captura a un estado público. Era una foto de una carne asada en casa de la mamá de Ximena. Enrique estaba ahí, sonriendo, con una cerveza en la mano. El texto decía: la familia reunida lo es todo. Abrí mi WhatsApp y busqué el grupo. No existía, al menos no para mí. Habían creado un grupo familiar y yo no estaba incluida. Fui a casa de Enrique al día siguiente. Toqué la puerta 3 veces antes de que Ximena abriera, en bata, con cara de sueño fingido. Hola, suegra, ¿todo bien?, dijo con un tono frío. Necesito hablar con Enrique. Todavía está dormido. Llegó tarde ayer del trabajo. Eran las 11 de la mañana. ¿Puedo esperarlo? Mire, suegra, hoy tenemos un día complicado. Tal vez sería mejor que llame antes, ¿sabe? Para no agarrarnos de sorpresa. ¿De sorpresa? ¿En la casa de mi propio hijo yo tenía que avisar antes? Ximena, solo quiero hablar 5 minutos con él. Suspiró, molesta. Enrique, gritó hacia adentro. Tu mamá está aquí. Enrique apareció en bermuda y camiseta arrugada, ojeras profundas. Se veía más pequeño, como si se hubiera encogido. Hola, mamá. ¿Pasó algo? Pasó que desapareciste, hijo. Hace 1 mes que no nos vemos bien. Ximena cruzó los brazos, apoyada en el marco de la puerta. Enrique, dile a tu mamá que trabajas, que tienes una vida, responsabilidades. Él la miró a ella y luego a mí. Mamá, tienes que entender que ahora tengo mi propia familia. Las palabras salieron mecánicas, ensayadas. Ya no puedo vivir solo en función de ti. Necesito cuidar también de mi esposa, de mi propia familia, como si yo ya no fuera familia. Entiendo, hijo, mi voz salió quebrada. Solo no quería que me olvidaras. Nadie se está olvidando de nadie, mamá, pero no me miraba a los ojos. Es solo una etapa de adaptación. Ximena bostezó de forma exagerada, teatral. Enrique, amor, necesito que me ayudes con una cosa allá adentro. Él me hizo un gesto incómodo con la cabeza y cerró la puerta. Me quedé ahí, parada en el pasillo de ese edificio, escuchando mis propios pasos resonar mientras regresaba al elevador.
Y entonces llegó mi cumpleaños. 68 años. Mi primer cumpleaños sin Osvaldo. La primera vez que entendí lo que era estar sola de verdad. Me desperté con esperanza. Tal vez Enrique se acordaría. Tal vez aparecería de sorpresa, con un pastel, con un abrazo. Mediodía, nada. 3 de la tarde, silencio. 6 de la noche, el teléfono no sonó. 10 de la noche, me arrastré hasta la cama, apagué las luces y lloré por primera vez desde el entierro de Osvaldo. A las 11:47 de la noche, el celular vibró. Era un mensaje de Enrique. Feliz cumpleaños, mamá. Felicidades. Un mensaje automático, frío, sin alma. Ninguna llamada, ningún audio, solo eso. Y fue en ese momento, acostada en la oscuridad, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano, cuando tomé una decisión. No iba a suplicar más por atención. No iba a mendigar el amor de mi propio hijo. Si Jimena quería guerra, la tendría, pero no de la manera que ella esperaba, porque lo que ella no sabía era que una madre herida no llora para siempre. Llega un momento en que se levanta, y cuando se levanta, no pide permiso, simplemente actúa. 3 semanas después de mi cumpleaños olvidado, el teléfono sonó. Era Enrique, pero no era la voz que yo conocía. Era una voz demasiado animada, forzada. Mamá, tengo una noticia increíble. El corazón se me apretó. Una noticia increíble, viniendo de quien me había olvidado durante un mes entero, no sonaba bien. ¿Qué noticia, hijo? Jimena está embarazada. Silencio. ¿Embarazada? Se habían casado hacía 3 meses y ya estaba embarazada. Mamá, ¿sigues ahí? Aquí estoy, hijo. Felicidades, forcé entusiasmo en la voz. ¿Cuándo se enteraron? Ayer. Hicimos la prueba y salió positiva, estaba eufórico. Vas a ser abuela, mamá. Deberías estar feliz. Debería estar brincando de alegría. Pero algo en mi pecho me decía que aquello estaba calculado, muy bien calculado. Voy a ir a verte mañana, hijo. Quiero ver a Jimena, platicar. Ay, mamá. Mejor no me interrumpió rápido. Jimena está un poco sensible por las náuseas. Ya sabes cómo es al inicio del embarazo. Pero mira, vamos a ir a tu casa el sábado. Necesitamos hablar contigo de algo importante. ¿Importante? Esa palabra nunca venía sola, siempre traía problemas detrás. Llegó el sábado. Eran las 10 de la mañana cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaban. Enrique con pantalón de vestir y camisa, como si fuera a una reunión de negocios. Ximena con un vestido amplio, el vientre todavía plano, una mano colocada estratégicamente sobre el abdomen. Hola, suegra, dijo entrando sin esperar invitación. Uy, qué calor. ¿Puedo agarrar agua? Antes de que respondiera, ya estaba en la cocina, abriendo mi refrigerador. Nos sentamos en la sala. Enrique se frotaba las manos, nervioso. Jimena estaba tranquila, casi sonriente, como un gato que acaba de arrinconar a su presa. Mamá, necesitamos hablar del futuro, empezó Enrique. Del futuro del bebé, completó Jimena, acariciándose el vientre inexistente. Y estamos preocupados, porque vivimos en un departamento rentado, pequeño, de una sola recámara, continuó Enrique. No es lugar para criar a un niño. Jimena suspiró de forma dramática. Siempre soñé con criar a mi hijo en una casa con patio, con espacio para que juegue. Ya sabes, suegra, los departamentos son tan asfixiantes. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Yo sabía exactamente hacia dónde iba todo eso, y estuvimos pensando. Enrique tragó saliva, ya que tú vives sola en esta casa tan grande. Demasiado grande para una sola persona, remató Jimena. Queríamos proponerte algo, dijo Enrique, sacando un sobre de la carpeta que traía. Ximena se inclinó hacia adelante. La idea es muy sencilla, suegra. Usted pone la casa a nombre de Enrique, así asegura el futuro de su nieto. Lo dijo como si fuera la cosa más lógica del mundo. Y claro, usted puede seguir viviendo aquí. No la vamos a sacar de su casa. Imagínese, seguir viviendo en mi propia casa, como si fuera un favor. Enrique empujó el sobre hacia mí. Mamá, ya hablamos con un abogado. Él preparó los papeles. Solo hay que firmar su voz. Temblaba un poco. Es por la seguridad del bebé, por la familia. Abrí el sobre con las manos temblorosas.
Era una escritura de donación en vida, transfiriendo la propiedad de mi casa, valuada en 2.890.000 pesos, a nombre de Enrique, sin cláusula de usufructo vitalicio, sin ninguna protección legal para mí. Si firmaba eso, la casa dejaría de ser mía y podrían sacarme cuando quisieran. Hijo, esto es muy repentino. ¿Repentino? Ximena soltó una risa dura. Suegra, su nieto va a nacer en 8 meses. Necesita un techo estable. Ustedes pueden comprar una casa, dije. Enrique tiene un buen sueldo. Mamá, tú sabes que con la renta, los gastos y ahora un bebé en camino. Enrique bajó la mirada. No puedo juntar para el enganche de una casa. Ximena bufó, impaciente. Mire, doña Brenda, voy a ser directa, cruzó las piernas, con la postura de quien cree tener el control. Usted ya vivió su vida. Tuvo su casa, su matrimonio, todo. Ahora es nuestro turno, el turno de su nieto. Ya vivió su vida. Como si yo fuera una pila usada que había que desechar. Y si no quiero donar la casa. El ambiente cambió de inmediato. Ximena levantó una ceja. Enrique se puso rojo. Mamá, ¿no quieres asegurar el futuro de tu nieto? Su voz salió acusatoria. Claro que quiero, hijo, pero hay otras formas. ¿Otras formas? Interrumpió Ximena. ¿Cómo cuáles? ¿Prestar dinero que nunca van a ver de regreso? ¿Ayudar con la renta eternamente? Ximena, por favor, intentó calmarla Enrique, pero ella ya estaba encendida. Ahora no, Enrique. Tu mamá necesita entender. Se levantó y me señaló con el dedo. Usted es egoísta. Egoísta. Se queda en esta casa enorme, sola, mientras su hijo y su nieto van a vivir en un departamento minúsculo rentado. ¿Qué tipo de abuela hace eso? Ximena. Enrique también se levantó, pero su voz no tenía autoridad alguna. Es verdad, continuó ella. Tu mamá nunca ha pensado en nadie más que en ella misma. Mira esta casa, estos muebles viejos, no hace nada, no ayuda a nadie, solo se queda aquí sentada revolviendo el pasado. Las lágrimas subieron, pero no cayeron. Ximena, creo que será mejor que se vayan. Mi voz salió firme. Perfecto, tomó su bolsa. Vámonos. Pero luego, no venga a reclamar que no vea a su nieto, porque yo no voy a traer a mi hijo a visitar a una abuela a la que no le importa. Enrique se quedó quieto, mirándome a mí y luego a ella. Enrique, vámonos, dijo Ximena desde la puerta. Mamá, yo. Ve, hijo. Ve con tu esposa. Bajó la cabeza y siguió a Ximena. La puerta se cerró de golpe. Me quedé ahí, sosteniendo esos papeles, leyendo cada línea de esa trampa legal que casi firmo, y entonces entendí algo. Ya habían ido con un abogado, ya habían preparado documentos, ya lo habían planeado. No fue una idea de último momento, fue calculado. Ximena sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tomé el celular y llamé al licenciado Augusto Ramírez, el abogado de confianza de Osvaldo. Licenciado Augusto, necesito un favor urgente. Claro, doña Brenda, ¿qué pasó? Necesito proteger mi patrimonio y necesito averiguar algunas cosas sobre alguien. Entiendo. Voy a necesitar nombres. Ximena, Cristina de la Cruz. Respiré hondo y quiero saber todo sobre ella, porque si ella pensaba que yo era una vieja tonta que iba a entregar todo en charola de plata, estaba muy equivocada. Las madres no somos tontas. Las madres somos estratégicas. Y cuando despertamos, el juego cambia. Después de esa tarde explosiva, el silencio cayó como una sentencia. No un silencio común, sino ese silencio pesado, intencional, que grita más fuerte que cualquier palabra. Enrique bloqueó mi número. Lo descubrí cuando intenté llamarlo por 10ª vez un martes por la noche. En lugar de ir al buzón, escuché el mensaje automático. El número que usted marcó no puede recibir llamadas. Intenté por WhatsApp. Mi mensaje no se enviaba. Un solo círculo gris. Nunca aparecieron los 2 palomitas azules. Bloqueada. Mi propio hijo me había bloqueado. Durante 3 días estuve en estado de shock. No podía comer. No podía dormir bien. Me quedaba mirando el teléfono, esperando que fuera un error, que me desbloqueara, que llamara pidiendo perdón. Nada. Las semanas empezaron a pasar. 1, 2, 3. Intenté mandar una carta. Regresó con la nota. Destinatario rechazó recibirla. Fui al edificio donde vivían. El portero,
Incómodo, me dijo que tenía órdenes de no dejarme subir. Perdón, doña Brenda, pero puedo perder mi trabajo. Regresé a casa destrozada. Empecé a seguir a Jimena en Instagram, desde un perfil falso que creé, solo para saber de mi hijo, para ver si estaba bien. Y fue así como me enteré del baby shower. La publicación apareció un jueves. Ximena subió historias con una invitación rosa y azul. Revelación del bebé, nuestro príncipe. Decoración cara, globos personalizados, una mesa enorme de dulces y una frase que me cortó por dentro: solo con quienes realmente importan. Familia de verdad. Yo no estaba invitada. Ni siquiera sabía el sexo de mi nieto. Ese día me senté en el piso de la sala y lloré. Lloré como no lloraba desde que enterré a Osvaldo. Sollozos profundos que salían del pecho, de esos que duelen físicamente. Intenté mandar un regalo. Compré un kit completo de ropita azul para bebé, ya que supe por Instagram que era niño. Pagué 240 pesos. Lo envolví con papel bonito. Puse una tarjeta para mi nieto, con todo el amor de la abuela que aún espera conocerte. Abuela Brenda. Lo envié por paquetería con acuse de recibo. 5 días después, la caja regresó sellada con una nota pegada: devuélvase al remitente. No aceptamos. Sostuve la caja en mi regazo y me derrumbé. No aceptamos. Como si mi amor fuera basura que se rechaza en la puerta. Los domingos se volvieron los peores días. El domingo siempre fue día de familia, y ahora lo pasaba sola, viendo el reloj avanzar, escuchando el silencio de la casa vacía. Cocinaba de más, por costumbre. Hacía arroz para 3 personas, frijoles en una olla grande, y luego guardaba todo en recipientes que nunca se acababan porque comía sola. Doña Concepción, la vecina, empezó a invitarme a comer con ella los domingos. Yo me negaba con educación. Me daba vergüenza explicar que mi propio hijo ya no quería saber nada de mí, pero insistió tanto que un día acepté. Todo estaba delicioso. Pero cuando me senté a su mesa, con toda su familia reunida, hijos, nietos, risas, tuve que salir corriendo antes del postre. Me encerré en el baño y lloré en silencio para que nadie me oyera, porque aquello me mostró exactamente lo que había perdido. Llegó la Navidad. Osvaldo siempre amaba la Navidad. Armábamos el árbol juntos, él y yo. Enrique, de niño, colgaba las esferas de colores. Preparábamos una gran cena: pavo, arroz, buñuelos. Esa sería mi primera Navidad sin Osvaldo y sin Enrique. Pensé en no poner árbol. ¿Para qué? No había nadie que lo viera. Pero aún así lo armé. Uno pequeño, de 60 centímetros. Lo puse sobre la mesita de la sala, compré luces de colores y la noche de Navidad me senté sola en el sofá, comiéndome una empanada de pollo recalentada que compré en la panadería. La televisión transmitía música navideña, familias felices en los comerciales, niños abriendo regalos. Tomé el viejo álbum de fotografías que guardaba en la estantería. Lo abrí en la primera página. Enrique recién nacido, 2.900 gramos, Osvaldo sosteniéndolo por primera vez, con los ojos llenos de lágrimas. Pasé la página. Enrique a los 3 años, disfrazado de superhéroe en Navidad, sonrisa chimuela. Otra página. Enrique a los 7, aprendiendo a andar en bicicleta. Yo sosteniendo el asiento. Osvaldo grabando. Enrique a los 15, graduación de secundaria. La corbata torcida. Avergonzado pero orgulloso. Enrique a los 25, graduación de la universidad, abrazado a mí y a su padre. Cerré el álbum y lo apreté contra el pecho. ¿En qué me equivoqué, Osvaldo?, susurré al vacío. Crié a este hijo con tanto amor y ahora me trata como si fuera basura. No hubo respuesta, solo el sonido lejano de los fuegos artificiales. Familias celebrando y yo sola, aferrada a recuerdos de un hijo que ya no existía. Llegó enero, luego febrero. 6 meses sin ver a Enrique. 6 meses bloqueada. 6 meses invisible. Empecé a tener pensamientos oscuros, de esos que una no debería tener, pero que aparecen en madrugadas solitarias. Si me muriera ahora, ¿cuánto tardaría en enterarse? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Vendría a mi funeral? ¿O Jimena lo convencería de no ir? Esos pensamientos me asustaban, pero también me despertaron, porque una noche, acostada mirando el techo, una frase de Osvaldo volvió a mi mente.
algo que me dijo poco antes de morir. Brenda, el amor no es sacrificio eterno, es poner límites. Quien ama de verdad sabe cuándo dejar de aceptar el desprecio. Y fue ahí, en esa madrugada de febrero, a las 3 de la mañana, cuando decidí. No iba a llorar más, no iba a esperar a que Enrique regresara, no iba a seguir siendo la víctima. Si ellos me sacaron de su vida, yo iba a descubrir por qué. Iba a descubrir quién era realmente Jimena, qué quería y cómo podía proteger a mi hijo, incluso si él no quería ser protegido. Porque una madre no se rinde, una madre es estratégica, y yo tenía 6 décadas de experiencia. Tenía patrimonio, tenía inteligencia y ahora tenía motivación. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, llamé al licenciado Augusto. Licenciado Augusto, ¿recuerda que le pedí investigar a Ximena? Lo recuerdo, doña Brenda. Y tengo información. Mucha información. Venga hoy mismo. Dudó un segundo. ¿Estás segura de que quiere saber? Porque lo que encontramos no es nada bonito. Apreté el teléfono con fuerza. Estoy segura. Necesito saber la verdad. Entonces, venga a las 3 de la tarde y prepárese. Colgué y miré mi reflejo en el espejo de la sala. Esa mujer de 68 años, cabello canoso, ojos cansados, pero ahora con un brillo distinto. Ya no era la madre abandonada llorando en un rincón. Era una mujer a punto de descubrir la verdad. Y cuando una descubre la verdad, no hay vuelta atrás. O actúa, o se vuelve cómplice de su propia destrucción. Yo elegí actuar. El despacho del licenciado Augusto estaba en el centro de la Ciudad de México, en un edificio antiguo de arquitectura clásica. Subí en el elevador hasta el 7º piso, con el corazón desbocado. Me recibió con ese gesto serio de quien carga malas noticias. Doña Brenda, siéntese. Señaló un sillón de piel. ¿Café? ¿Agua? Nada, gracias. Solo quiero saber. Abrió una carpeta gruesa, llena de documentos, impresiones, fotografías. Contraté a un investigador privado de confianza. Costó 8,500 pesos, me miró. Valió cada centavo. Sentí el estómago revolverse. ¿Qué descubrió? El licenciado Augusto respiró hondo y empezó. Ximena Cristina de la Cruz, 32 años, originaria de Ecatepec, divorciada una vez a los 27 años. Pasó la primera hoja. La historia de influencer exitosa es mentira. Sus 28,000 seguidores fueron comprados. Hay sitios que venden paquetes de seguidores falsos. Gastó alrededor de 200 pesos en eso. Continuó. Las supuestas colaboraciones con marcas no existen. En su Instagram hay fotos con productos que ella misma compró y luego devolvió a las tiendas. Todo es escenografía. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y su madre? ¿La mujer que supuestamente dio 80,000 pesos para la boda? El licenciado soltó una risa amarga. Su madre es empleada doméstica. Vive en una casa de 2 cuartos en Ciudad Nezahualcóyotl. Gana alrededor de 10,000 pesos al mes. Me empujó una fotografía. No dio ni un peso para esa boda. Todo fue mentira. Apreté los puños. Entonces, el dinero que yo di fue el único dinero real de esa boda. Así es, asintió. Los 80,000 pesos de la fiesta fueron solo suyos. Doña Brenda, eso dolió más de lo que esperaba. No por el dinero, sino por la manipulación descarada. Hay más. Abrió otra sección de la carpeta. Ximena está endeudada, muy endeudada. Colocó frente a mí estados de cuenta, capturas de conversaciones, demandas judiciales. Debe 127,000 pesos. Su voz era grave. Repartidos en 7 tarjetas de crédito al tope, 3 préstamos personales y proveedores de eventos a los que nunca les pagó. 127,000 pesos. Y eso no es lo peor. Pasó otra hoja. Ximena tiene antecedentes. Me mostró un expediente de hacía 2 años. Tuvo una relación con un empresario llamado Fernando Pacheco, dueño de una cadena de farmacias. 56 años, viudo, con 3 hijos adultos. El licenciado Augusto señaló unas líneas subrayadas en el documento. Ella aplicó el mismo engaño. Se embarazó, o dijo que se había embarazado. Pidió dinero para el ajuar del bebé, para la casa, para remodelaciones. Él le dio 68,000 pesos, y el bebé nunca existió. El licenciado Augusto golpeó el documento con el dedo. Falsificó estudios.
Usó una aplicación en el celular para crear ultrasonidos falsos. Cuando él lo descubrió, la demandó. Ella devolvió la mitad del dinero en un acuerdo extrajudicial para evitar la cárcel por fraude. Sentí náuseas. ¿Enrique sabe esto? No. Ella cambió de ciudad, cambió de círculo social, borró rastros, hizo una pausa. Pero hay algo más, doña Brenda, y esto le va a doler. Tomó su celular y abrió un video. Nuestro investigador consiguió pruebas a través de fuentes legales y verificables. Registros públicos, testimonios y material que ella misma había dejado expuesto. No fue magia, fue paciencia y método. Dudó un segundo. ¿De verdad quiere verlo? Quiero. Presionó reproducir. Era un video grabado dentro de una habitación. Ximena estaba de espaldas, quitándose algo de la cintura, una barriga postiza de silicona. Se rió, la aventó dentro del closet y dijo a la cámara: «Harta de esta porquería». Pero en otros 2 meses cerramos el cerco. La sangre se me heló. «No está embarazada», confirmó el licenciado Augusto. «Y hay audios». Reprodujo un audio en el celular. La voz de Ximena, clara: «Amor, escúchame. Tu mamá está guardando el dinero, pero yo sé que lo tiene. Vi las carpetas en el cajón. Esa vieja tiene mucho más dinero del que aparenta. Solo tenemos que presionarla». La voz de Enrique, insegura: «¿Qué plan B, Xim?» Interdicción. Conseguimos unos dictámenes médicos. Decimos que tiene Alzheimer, demencia senil, esas cosas. Tú te vuelves su tutor legal y nos quedamos con todo. Dejé de respirar. Ella estaba planeando internarme a la fuerza, dije. Exactamente, confirmó el licenciado Augusto, apagando el audio. Y hay más. Tiene un amante. Me mostró fotografías. Ximena besando a otro hombre. Joven, musculoso, tatuado. Entrenador personal de un gimnasio en el sur de la ciudad. Se llama Renan. Se ven todos los martes y jueves mientras Enrique está trabajando. Miré todas esas pruebas esparcidas sobre la mesa. Mentiras, deudas, estafas anteriores, embarazo falso, infidelidad, plan de interdicción. Ximena no era solo una interesada, era una delincuente. Licenciado Augusto, ¿Enrique sabe algo de esto? Nada negó con la cabeza. Su hijo está completamente engañado. Ella lo manipula psicológicamente. Es un caso clásico de abuso emocional. Aísla, crea dependencia, distorsiona la realidad. Necesito mostrárselo. No le va a creer, fue directo. Ella ya le metió en la cabeza que usted es el problema. Si llega ahora con estas pruebas, va a pensar que es mentira, que usted inventó todo por celos. Entonces, ¿qué hago? Cruzó los dedos sobre el escritorio. Espere el momento adecuado. Cuando él esté vulnerable, cuando la máscara de ella se caiga sola, entonces usted actúa. Recogí todas las pruebas. El licenciado Augusto copió todo en una memoria USB, imprimió los documentos principales, guardó los videos y audios. Guarde esto como si fuera oro, doña Brenda me advirtió, y no le diga a nadie, a nadie. Si se filtra que usted sabe, ella va a acelerar los planes y puede hacer algo peor. Salí de ese despacho con una carpeta bajo el brazo y un peso en el pecho. Durante el camino de regreso a casa, no dejaba de pensar. Mi hijo estaba siendo destruido por esa mujer, financiera y emocionalmente, y yo, su madre, estaba mirando desde lejos, bloqueada, excluida. Pero ahora tenía armas, tenía la verdad, tenía pruebas. Solo necesitaba el momento adecuado. Llegué a casa, cerré la puerta, corrí las cortinas, abrí la carpeta y releí cada documento. Volví a ver los videos, escuché los audios y entonces, al fondo de la carpeta, encontré algo más. El licenciado Augusto había dejado una nota escrita a mano. Doña Brenda, Osvaldo me pidió una vez que la protegiera si algo llegaba a pasar. Fue mi amigo durante 40 años. Se lo prometí. Esta información es su blindaje. Úsela con sabiduría, pero úsela. Sostuve esa nota y lloré. Pero no era un llanto de dolor, era un llanto de fuerza, porque ahora conocía la verdad. Y la verdad, en el momento correcto, destruye cualquier mentira. Solo faltaba una cosa, la oportunidad perfecta. Y llegaría en la puerta de una iglesia, el día en que mi hijo creyera que estaba comenzando su vida,
cuando en realidad estaba a punto de ver todo derrumbarse. Casi medio año de silencio absoluto. 6 meses sin una sola palabra de mi hijo. Hasta que un martes, a las 11 de la noche, mi teléfono sonó. Número desconocido. Estuve a punto de no contestar. Pensé que era publicidad, pero algo me hizo presionar el botón verde. ¿Bueno? Silencio del otro lado. Respiración pesada. ¿Bueno? Repetí. Mamá. La voz era baja, quebrada. Soy yo, Enrique. El corazón se me aceleró. Me senté en la cama, apretando el teléfono con fuerza. Hijo, yo. Hizo una pausa. Se escuchó a alguien sollozar. Sé que hace mucho que no hablamos. 6 meses. Medio año de bloqueo, de dolor, de abandono, y él lo resumía en hace mucho. Te escucho, hijo. Otro silencio largo. Escuchaba voces apagadas al fondo. Una de ellas era, sin duda, la de Jimena. Es por la boda, la de la iglesia, dijo rápido. Es dentro de 3 días. El sábado. 3 días. Y me avisaba apenas ahora. Ximena, dudó. Dice que puedes venir si quieres. Si quiero. Como si fuera un favor, una concesión generosa de ella. ¿Por qué el cambio de idea, hijo? Pregunté, manteniendo la voz neutra. Es que, tartamudeó. La familia de Jimena preguntó dónde estaba la mamá del novio y se sintió raro explicar que tú no ibas. Entonces ella pensó que era mejor invitarte. Lo entendí todo en ese instante. No era una invitación, era una jugada de imagen. Jimena no quería parecer la villana que había alejado al novio de su madre. Me necesitaba ahí para las apariencias. Entiendo, respiré hondo. Voy a estar ahí, hijo. ¿De verdad? Se mostró sorprendido, como si esperara que yo rechazara. De verdad. No me perdería la boda de mi único hijo. Está bien. Su voz sonó extraña, sin emoción, mecánica. Es a las 3 de la tarde, en la iglesia Nuestra Señora de las Gracias, en la colonia Roma Norte. Ahí estaré, mamá. Yo, empezó, pero una voz femenina lo interrumpió al fondo. Enrique, cuelga eso ya. Tengo que irme. Hasta el sábado, y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, procesando 3 días. 3 días hasta el momento que había esperado durante 6 meses. Me levanté y fui al closet donde guardaba la carpeta que me había dado el licenciado Augusto. Saqué la memoria USB con todas las pruebas, videos, audios, documentos, fotos, todo lo que demostraba quién era realmente Jimena. Pero ¿cómo se lo entregaría a Enrique? No me iba a escuchar. Si llegaba con acusaciones, me sacaría antes siquiera de ver las pruebas. Tenía que ser algo que no pudiera ignorar, algo que abriera por curiosidad, por impulso, y entonces se me ocurrió una idea. Al día siguiente, busqué a un técnico en informática que el licenciado Augusto me había recomendado. Un joven de unos 30 años, cabello largo, lentes gruesos. Doña Brenda me saludó en la puerta de su pequeño despacho. El licenciado Augusto me llamó. Me dijo que necesita un servicio delicado. Necesito colocar archivos en el celular de mi hijo, expliqué, pero de forma que solo pueda abrirlos a una hora específica. Se rascó la barbilla. Mensaje programado con archivos protegidos. Exactamente. Se puede, asintió. Pero voy a necesitar acceso al dispositivo o a las credenciales de la nube. Saqué de mi bolsa una foto antigua. Enrique adolescente con el perro mestizo que tuvimos durante años. El perro se llamaba Belisco, dije. Mi hijo usaba contraseñas relacionadas con él. Belisco 2010, Belisco 123, variaciones así. Siempre fue sentimental con sus contraseñas. El joven sonrió. Voy a intentar. Deme el número del celular y el correo. Le pasé la información. Empezó a teclear rápido. Probó 5, 6 combinaciones. En la 7ª acertó. Entré a su iCloud, anunció, victorioso. Ahora solo hay que programar el mensaje. Le entregué la memoria USB. Quiero que reciba todo esto a las 3:10 de la tarde del sábado, 10 minutos después de que empiece la ceremonia. Hecho. Trabajó durante 40 minutos, creando un mensaje que permanecería invisible hasta la hora programada. Listo. El sábado, a las 3:10, le aparecerá una notificación en el celular. Cuando la abra, tendrá acceso a una carpeta con todos estos archivos. ¿Puede borrarlos? No.
Antes de que vea al menos una parte, el mensaje se abrirá automáticamente en pantalla completa, me aseguró. Y aunque intente borrar algo, los archivos ya estarán descargados en su teléfono. Pagué 3.200 pesos en efectivo. Me garantizó confidencialidad absoluta. Regresé a casa con el corazón acelerado. Todo estaba listo. El sábado llegó más rápido de lo que imaginé. Me desperté a las 6 de la mañana. Me di un baño largo. Pasé 2 horas arreglándome. Me puse el vestido azul petróleo que había comprado. Fui al salón. Me hice las uñas, el cabello, un maquillaje ligero. Me miré al espejo antes de salir. Parecía una madre feliz rumbo a la boda de su hijo, pero por dentro era una estratega yendo a la guerra. Pedí un Uber. El conductor, un señor amable, intentó conversar sobre la boda. Fingí entusiasmo. Cuando llegamos a la iglesia, el estómago se me revolvió. Era hermosa. Flores blancas por todas partes, alfombra roja en la entrada, invitados elegantes llegando en autos de lujo. Vi a Jimena de lejos, dando instrucciones a los fotógrafos. El vestido de novia era exagerado, lleno de pedrería, una cola de 3 metros. Debió costar una fortuna. Mi fortuna, probablemente. Empecé a subir los escalones, y entonces Enrique apareció en la puerta. Fue ahí cuando todo lo que había planeado, todo lo que había ensayado, todo lo que creí que diría, simplemente ocurrió. Me detuvo. Los guardias cruzaron los brazos, y escuché esas palabras que me van a perseguir para siempre. Yo no te invité, mamá. Toda la familia decidió que ya no formas parte de nosotros. Por favor, vete de aquí. Miré a mi hijo a los ojos y vi a un desconocido. Está bien, hijo, mi voz salió tranquila, firme. Pero no olvides revisar tu teléfono. La confusión cruzó su rostro, pero yo ya estaba bajando los escalones. Cabeza en alto, postura impecable. Subí al Uber y pedí que me llevara a casa. El conductor notó mi expresión. Está bien, señora. Estoy bien, sonreí entre lágrimas. Por primera vez en meses, estoy bien, porque a las 3:10, cuando mi hijo abriera ese teléfono y viera la verdad, todo lo que Jimena había construido con mentiras se vendría abajo. Y yo no tendría que decir una sola palabra. La verdad hablaría por mí. Y cuando la verdad grita, no hay mentira que resista, no hay manipulación que sobreviva, no hay villano que escape. Llegué a casa a las 3:05, 5 minutos antes de que la bomba explotara. Me senté en el sofá con un vaso de agua en la mano. Los dedos me temblaban. Miraba el reloj de la pared. Cada segundo era una eternidad. 3:08, 3:09, 3:10. En ese preciso instante, a unos 200 metros de ahí, dentro de esa iglesia llena de flores blancas y mentiras, mi hijo estaba abriendo su celular. Lo que ocurrió en la iglesia, contado después por testigos. Enrique estaba junto a Jimena en el altar. El sacerdote comenzaba la ceremonia, los padrinos alineados, los fotógrafos listos. El celular vibró en el bolsillo interno de su saco. Intentó ignorarlo. Vibró otra vez, y otra. Jimena le lanzó una mirada irritada. El sacerdote hizo una pausa, incómodo. «Perdón», susurró Enrique mientras sacaba el celular. La pantalla se encendió sola. Una notificación grande, imposible de ignorar. Mensaje urgente de Brenda. Abrir ahora. Frunció el ceño y tocó la notificación. La pantalla quedó negra por 2 segundos y luego se abrió una carpeta. Lo primero que apareció fue un video. Enrique apretó play sin pensarlo. Era Jimena, en el cuarto de ellos, quitándose una barriga postiza de silicón, riéndose, arrojándola dentro del closet, cansada de esta porquería, pero en 2 meses más cerramos el cerco. La sangre de Enrique se heló. Miró a Jimena. Ella estaba de perfil, sonriendo a las cámaras, acomodándose el velo. Volvió a mirar el celular y deslizó la pantalla. Había audios, decenas. Tocó el primero, volumen bajo, pero claro. La voz de Ximena. Amor, escucha. Tu mamá está reteniendo el dinero, pero sé que lo tiene. Vi las carpetas en el cajón. Esa vieja tiene mucho más dinero del que aparenta. Su propia voz. ¿Qué plan B, Jimena? La voz de ella. Interdicción. Conseguimos unos dictámenes médicos. Decimos que tiene Alzheimer, senilidad, esas cosas. Tú te vuelves su tutor legal y te quedas con todo. Las manos de Enrique empezaron a temblar. Siguió deslizando. Fotos.
Ximena besando a otro hombre en el gimnasio, en el estacionamiento de un motel. Fechas y horarios marcados, cada martes y jueves, mientras él trabajaba. Documentos judiciales. Un proceso de 2 años atrás. Fraude. Víctima. Fernando Pacheco. Acusada. Ximena Cristina de la Cruz. Estados de cuenta con deudas por 127,000 pesos mexicanos a su nombre. Dictámenes médicos falsos de embarazo creados con aplicaciones. Y, al final, un mensaje en video de su madre. Yo aparecía sentada en la sala, el rostro cansado, pero firme. Hijo, yo siempre lo supe. Siempre esperé que te dieras cuenta solo. Pero cuando me alejaron de ti, no podía permitir que esa mujer destruyera la vida que tu padre y yo construimos para ti. El testamento de tu padre está con el licenciado Augusto. Ahí descubrirás que todo ese patrimonio fue pensado para ti, hijo. Pero quedó bajo mi resguardo hasta que estuvieras listo. 5,200,000 pesos en patrimonio. La fábrica, la casa, las inversiones. Tu padre dejó todo en mis manos hasta que estuvieras listo. Pero esa mujer que está a tu lado no te ama, hijo. Nunca te amó. Y el bebé que dice esperar no existe. Mereces la verdad. Y la verdad es esta. Nunca dejé de amarte, incluso cuando me abandonaste, cuando me bloqueaste, cuando me expulsaste de la iglesia hoy. Soy tu madre, y jamás voy a rendirme contigo. El vídeo terminó. Enrique quedó paralizado, el celular temblándole en la mano. El sacerdote intentó continuar. Entonces, si alguien conoce algún impedimento... ¡Yo sé!, gritó Enrique. Toda la iglesia quedó en silencio. Ximena se volteó, asustada. Amor, ¿qué pasó? Enrique giró la pantalla del celular hacia ella. El video de ella, quitándose la barriga falsa, estaba en loop. El color se le fue del rostro. Enrique, yo puedo explicar. ¿Estás embarazada? La voz de él salió temblorosa, pero dura. ¿Estás embarazada? Ella abrió la boca, la cerró, intentó sonreír. Amor, eso es una edición. Alguien manipuló. ¡Levántate el vestido!, rugió. Los invitados empezaron a murmurar. Celulares encendiéndose, gente grabando. Enrique, no hagas un escándalo aquí. Levanta ese vestido ahora. Su padrino, Marcelo, se acercó. Enrique, tranquilo, hermano, quítate. Enrique empujó al amigo y miró a Ximena con una furia que ella nunca había visto. No estás embarazada. Nunca lo estuviste. Ximena empezó a retroceder. Tú estás loco. Y estabas planeando internar a mi mamá, avanzó. Robarle su dinero, robar mi herencia. La madre de Ximena se levantó de la primera fila. Enrique, hijo, estás confundiendo las cosas. ¿Usted dio 80,000 pesos para la boda? Se giró hacia ella. Usted, que trabaja limpiando casas y gana 10,000 pesos al mes. La mujer palideció. Ximena intentó salir corriendo, pero Enrique sujetó su velo. Me usaste, la voz de él se quebró. Me alejaste de mi madre, me hiciste bloquearla, me hiciste creer que ella era el problema. Enrique, por favor. Ximena empezó a llorar. Yo te amo de verdad. Tú amas mi dinero. Arrancó el velo de su cabeza. Y todavía me engañaste con Renan, el del gimnasio. Todos los martes y jueves, uno de los padrinos se atragantó. ¿El entrenador? La iglesia se volvió un caos. Gente levantándose, gritos, Ximena intentando justificarse, su madre tratando de calmarla, los fotógrafos grabándolo todo. Enrique lanzó el celular al suelo y salió corriendo. Pasó entre los invitados, los guardias, bajó los escalones de la iglesia y se metió al coche. Manejó en automático, las lágrimas nublándole la vista. 20 minutos después, sonó el timbre de mi casa. Cuando lo escuché, el corazón se me detuvo. Abrí la puerta despacio. Ahí estaba Enrique, traje arrugado, corbata torcida, el rostro rojo de tanto llorar. Me miró y se derrumbó. Cayó de rodillas frente a mí, sollozando, abrazando mis piernas. Mamá, mamá, perdóname, lloraba como niño. Perdóname, mamá. Fui un idiota. Te hice daño. Te abandoné. Me arrodillé con él. Abracé a mi hijo y lo apreté contra mi pecho, como cuando era pequeño. Está bien, hijo. Está bien. No, no está bien, gritó entre sollozos. Te bloqueé.
Te expulsé de la iglesia. Le creí a ella en lugar de creerte a ti. Estabas manipulado, hijo. No fue tu culpa. Sí fue, murmuró entre lágrimas. Yo la elegí. Elegí el lado equivocado y casi te pierdo para siempre. Tomé su rostro entre mis manos, pero no me perdiste. Aquí sigo. Me abrazó con tanta fuerza que dolió. Pero era un dolor bueno, el dolor de tener a mi hijo de vuelta. Nos quedamos ahí, en el suelo de la sala, llorando juntos durante un tiempo que pareció eterno. Cuando por fin logramos levantarnos, nos sentamos en el sofá. Enrique se secó los ojos. Mamá, lo que decía el video sobre la herencia de mi papá, ¿es verdad? Respiré hondo. Sí. Tu papá dejó 5.200.000 pesos mexicanos. La fábrica, la casa, las inversiones. Lo dejó bajo mi resguardo hasta que tú estuvieras listo. Él solo pidió que yo esperara a que maduraras. Enrique negó con la cabeza, incrédulo. ¿Y yo? Yo intenté quitarte la casa. Intenté obligarte a firmar esos papeles. Tú no lo sabías, hijo. Ella te cegó. Debí haberme dado cuenta. Se cubrió el rostro con las manos. Todas las banderas rojas estaban ahí y yo las ignoré todas. Porque fui cobarde, porque estaba solo. ¿Por qué? Pregunté. Porque quería ser amado, completé. Y no hay nada de malo en eso. Lo que yo no sabía en ese momento era que Jimena intentaría dar el último golpe y que, 3 semanas después, la policía tocaría a su puerta con una orden de aprehensión por fraude, falsedad de identidad y tentativa de apropiación indebida. Pero eso es historia para otro momento. Un año después, me senté en la terraza de mi casa, esa misma casa que casi pierdo, y miré el jardín. El sol de la tarde de domingo iluminaba los árboles que Osvaldo plantó hace 20 años. El olor a carne asada venía del fondo, donde Enrique movía la parrilla. «¡Mamá!», gritó. «La carne ya está en su punto». «Ya voy, hijo». Me levanté despacio. 69 años pesan un poco más en las piernas, pero el corazón estaba ligero. Caminé hasta el jardín y vi la escena que pensé que nunca volvería a ver. Mi hijo sonriendo de verdad. No esa sonrisa forzada de los tiempos de Jimena, sino una sonrisa amplia, genuina, que le llegaba a los ojos. A su lado estaba Carolina. Se conocieron hace 8 meses. Ella trabajaba en el departamento financiero de la fábrica, la misma fábrica que Enrique ahora administraba conmigo. Carol tenía 38 años, 2 hijas de un matrimonio anterior, el cabello rizado natural y una forma directa de hablar que me conquistó desde la primera comida. Nada de maquillaje exagerado, nada de tacones de 15 centímetros, nada de fotos posadas para Instagram. Solo una mujer real, con una vida real, problemas reales y amor real. «Doña Brenda, déjeme ayudarle con la ensalada», dijo Carol, acercándose, sonriente. «Gracias, hija». «Hija». La llamaba así de manera natural ahora, porque eso era para mí, la hija que nunca tuve y que la vida me regaló. Sus 2 niñas, Laura y Julia, de 8 y 10 años, jugaban en el columpio que Enrique había instalado el mes pasado. Las risas infantiles llenaban el aire. Nos sentamos todos a la mesa, esa misma mesa de madera donde pasé tantos domingos sola, pero ahora estaba llena. Enrique sirvió la carne. Carol acomodó los platos de las niñas. Yo llevé frijoles charros, el pico de gallo y esa ensalada de papa especial. «Abuelita, esta ensalada es la mejor del mundo», dijo Laura, con la cara embarrada hasta las orejas. «Abuelita». El corazón se me apretó de una forma bonita, porque aún sin lazo de sangre, esas niñas me llamaban así y yo era su abuela con la misma intensidad que lo sería de un nieto biológico. Después de comer, mientras Carol ayudaba a las niñas a lavarse las manos, Enrique se sentó a mi lado en la terraza. «Mamá, necesito contarte algo». Lo miré. El abogado de Jimena llamó ayer. El estómago se me encogió. Incluso después de un año, su nombre aún causaba ese efecto. ¿Qué quería? Está en prisión desde hace 9 meses, miró sus propias manos. Condenada a 3 años y medio por fraude, falsedad de identidad y tentativa de extorsión. Y ahora quiere que yo escriba una carta al juez pidiendo reducción de pena. ¿Y la vas a escribir? Respiró hondo. No, su voz salió firme. Pasé un año entero en terapia para entender que fui víctima de abuso psicológico,
que ella me manipuló, me aisló y casi me hizo perderte. Me miró a los ojos. Perdonar no significa olvidar y no significa ser cómplice. Le tomé la mano. Tu papá estaría orgulloso del hombre en el que te convertiste. Ojalá estuviera aquí para verlo. Señalé el cielo. Estoy segura de que lo está viendo. En ese momento, Carol apareció en la puerta. Enrique, amor. Las niñas quieren saber si hoy cuentas la historia del dragón antes de dormir. Ya voy. Se levantó, pero antes me abrazó. Te amo, mamá. Yo también te amo, hijo. Me quedé sola en la terraza unos minutos. Tomé el celular y abrí la galería de fotos. Había una foto reciente. Enrique, Carol, las niñas y yo, tomada la semana pasada en una carne asada como esa. Todos sonriendo, todos de verdad. La guardé y la puse como fondo de pantalla. Luego abrí una carpeta antigua. Fotos de hace un año. Enrique y Ximena, sonrisas falsas, poses ensayadas, el vacío disfrazado de felicidad. Seleccioné eliminar carpeta completa. ¿Estás segura de que deseas eliminar? Sí, estoy segura. Toqué confirmar y fue liberador. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté en el sofá con una taza de té. La casa estaba en silencio, pero era un silencio distinto. Ya no era el silencio de la soledad, sino el silencio del descanso después de un día lleno. Miré la fotografía de Osvaldo en la repisa. Lo logré, amor, susurré. Protegí a nuestro hijo como me pediste, y juro que sentí una brisa suave recorrer la sala, aún con las ventanas cerradas. Tomé mi cuaderno, ese donde empecé a escribir esta historia hace 6 meses, por recomendación de la terapeuta, y escribí la última línea. Aprendí que el amor de madre no es ser tapete, es ser fortaleza. Y las fortalezas saben cuándo abrir sus puertas y cuándo dejar al enemigo afuera. Aprendí que perdonar no significa aceptar lo inaceptable, que familia no es quien comparte sangre, sino quien comparte respeto. Y aprendí, sobre todo, que nunca es tarde para volver a empezar, incluso a los 69 años, incluso después de todo, que mientras exista amor verdadero, siempre habrá un camino de regreso a casa. Cerré el cuaderno y, por primera vez en 2 años desde que Osvaldo se fue, dormí en completa paz. 3 años después, escena final. La fábrica ahora tenía el nombre en la fachada, Industria López y Hijo, desde 1989. Enrique estaba en la oficina revisando contratos cuando tocaron a la puerta. Pasa, era yo, con una caja en las manos. Ci traje panqué de elote tu favorito. Mamá, me vas a dar diabetes, rió, aunque ya estaba tomando un pedazo. Me senté frente a su escritorio. ¿Sabes qué decía tu papá? ¿Qué? Que el legado no es lo que dejas, sino cómo enseñas a cuidar lo que construiste. Sonreí. Y tú aprendiste, hijo. ¿De verdad aprendiste? Él dejó de masticar. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Las madres nunca se rinden, me levanté y besé su frente. Solo esperan el momento correcto para actuar. Salí de la oficina y miré hacia atrás por última vez. Mi hijo al mando, fuerte, sanado, completo. Y yo, la mujer que casi lo perdió todo, había recuperado lo que de verdad importaba. No el dinero, no la casa, no el patrimonio, sino el amor de mi hijo. Y eso no tiene precio. Si esta historia tocó tu corazón, si has pasado por algo parecido o conoces a alguien que lo haya vivido, déjame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia y dime, ¿habrías tenido la misma fuerza que tuvo Brenda o te habrías rendido a mitad del camino? Esta historia es un recordatorio de que la dignidad no se negocia, el respeto no se suplica y el amor verdadero resiste cualquier tormenta. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias, porque aquí no solo contamos historias, contamos vida. Un abrazo fuerte hasta tu corazón y recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas. Hasta la próxima.